Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a Teba y a las organizadoras de Sináptica pues haberme invitado a dar una charla que a mí me resulta realmente fascinante y es acerca de la neuropsicología de las nuevas adicciones. No tanto quizá de las nuevas adicciones, sino de las adicciones en general, porque voy a intentar articular a lo largo de la charla un poco justificar por qué quizá no debamos hablar de tanto de nuevas adicciones, sino de una adicción como proceso cerebral unitario. Ya en los años 50, aunque todavía no se hablaba de adicción en términos de algo de problemática psicosocial realmente, Lewis y Duncan, desde el conductismo un poco más radical, plantearon cómo los programas de razón variable podían llevar a los individuos a repetir conductas de manera compulsiva. Se propone entonces la adicción como un hábito aprendido, que es fruto de la repetición, que puede ser adaptativo, que se establece por condicionamiento clásico, se mantiene por condicionamiento operante, que se generaliza a ambientes similares, que se ejecuta sin control superior de la conducta, se automatiza y pueden ser extinguidas. Son conductas que pueden ser readaptadas, aunque suelen reactivarse por claves contextuales. Para dar un poco de cuerpo a toda esta perspectiva psicológica clásica, vamos a decir, de la adicción, vamos a escuchar a Skinner hablando precisamente sobre los programas de razón variable. Main thing is what we call schedules of reinforcement. Reinforcement is what Leyland calls reward, and you can schedule it so that a reward occurs every now and then when a pigeon does something. We usually use a response with a pigeon pecking a little disc, a little spot in the wall, and you can reinforce with food, but you don't reinforce every time. You perhaps every 10th time, or perhaps only once every minute or something like that. There are a very large number of schedules, and they have their special effects. And there is a good example of how you can move from the pigeon to the human case, because one of the schedules is very effective with rats or pigeons is what we call the variable ratio schedule, and that is at the heart of all gambling devices and has the same effect. The pigeon can become a pathological gambler just as a person can. Now, the fact that we found that out with pigeons and could prove it by removing and changing the schedule makes it easy for us to interpret the case with the human subject. We don't say that the human subject gambles to punish himself, as Freudians might say, or gambles because he feels excited when he does so. Nothing of the sort. People gamble because of the schedule of the reinforcement that follows, and this is true of all gambling systems. They all have variable ratios built into them. So what we've learned from the pigeon made it possible to interpret this vast field very effectively. Bien, pues desde esa postura más o menos conductista, Stanton Peele en 1975, aunque ya incluyendo aspectos de procesamiento de la información, la nueva corriente en la que la psicología estaba sumergiéndose, propuso en un libro ya clásico llamado Love and Addiction en 1975 la siguiente cuestión, que fue realmente controvertida entonces. Él dijo, love is interpersonal heroin, decía, el amor es heroína interpersonal. En aquellos momentos esa afirmación pues fue realmente controvertida y fue muy duramente criticada, pero voy a plantear hoy en día, 2020, su postura para, como digo, articular un poco a donde quiero llegar en la charla de hoy. Stanton Peele lo que dice es que mediante el uso del amor, uso recreativo del amor, vamos a considerarlo así, el individuo tiende a repetir esa conducta por un reforzamiento positivo más o menos clásico. Presenta algo de síndrome de abstinencia, presenta algo de tolerancia en niveles muy bajos, y la persona, como ven ahí, pues un poco en la diapositiva, tendería a repetir las conductas por reforzamiento positivo. Se puede llegar a una fase de abuso en la que el individuo empieza a tener una cierta pérdida de control relacionada, como veremos después, con un cierto desgobierno de la conducta por parte del prefrontal. Se pueden producir fenómenos de craving, riesgo de escalada y sobredosificación, hay un cierto riesgo de recaída en la abstinencia, y sería lo que, bueno, pues
tradicionalmente podríamos llamar el estar completamente enamorado, según también un poco Stanton Peele en su propuesta original. El problema es cuando ese enamoramiento pasa a ser problemático, pasa a ser un amor por dependencia. Decía Stanton Peele que entonces ese reforzamiento positivo pasaría a ser un reforzamiento negativo y el individuo dejaría de consumir por el placer de estar con la persona amada, es decir, dejaría de estar con la persona amada por el placer de estar con la persona amada, sino que empezaría a estar con la persona amada para reducir el malestar que le produciría estar sin ella. De manera que en estas fase del enamoramiento, podríamos decir enamoramiento patológico, el individuo estaría ya en una situación de dependencia, generaría por tanto síndrome de abstinencia, tolerancia y esos riesgos de pérdida de control acompañados de deseos de control o de sensación de control serían mayores. La cuestión es que esta propuesta de Stanton Peele, que fue, como digo, en su momento criticada, ha sido profundamente documentada gracias a los estudios actuales de neuroimagen desde los años 90 hasta la fecha de hoy. Existe toda una corriente, toneladas de trabajos que han estudiado esta propuesta y que lo que hacen no es más que documentarla. A todos los efectos, el amor romántico es similar a la adicción y tanto es así que dentro de la máquina, por ejemplo, de resonancia magnética, los individuos pueden ser indistinguibles, individuos que están viendo imágenes, por ejemplo, sobre la parafernalia para autoadministrarse cocaína, frente a individuos que están viendo imágenes de la persona amada. Desde el punto de vista neurobiológico parece, por tanto, que las respuestas son idénticas y por eso es por lo que yo articulaba este pequeño cambio en el título un poco de la charla, ¿no? ¿Realmente podemos hablar de nuevas adicciones o tenemos que hablar de que el individuo es capaz de volverse adicto de cualquier cosa que le guste? Pues lo que está pasando con la juventud en general, con las nuevas adicciones, la tecnología, en esta primer cuarto del siglo XXI es que en realidad estamos viendo que ahora los individuos pueden ver un reforzador más poderoso, por ejemplo, en los me gusta que recibe o los likes, ¿no?, que recibe en redes sociales, que el reforzador que anteriormente o antiguamente podrían encontrar en drogas de abuso. De manera que podríamos sustituir, por así decirlo, en esa oración, en esa parte que vemos un poco en blanco, ¿no?, para ser cumplimentada, en realidad podemos añadir cualquier conducta, podemos añadir cualquier conducta que sea hedónica para el individuo, que sea una conducta que el individuo no sea capaz de controlar. Porque en efecto, el mecanismo propuesto por Lewis y Duncan, el mecanismo del que nos habla Skinner en el vídeo que hemos visto, o el mecanismo que propone Stanton Peele en su propuesta del amor romántico como una adicción, podemos ver que esto funciona para la heroína, para la cocaína y para el tabaco, el café, para todas las sustancias, la cafeína, ¿no?, cualquier sustancia denominada habitualmente sustancia de abuso. Y podemos extrapolarlo a cualquier conducta que sea recreativa, que sea hedónica para el individuo y que por tanto inicialmente puede realizarse por la búsqueda del placer y posteriormente tener que realizarse por la reducción del malestar. Los mecanismos psicológicos que subyacen a la adicción a drogas y a la adicción a comportamientos son realmente los mismos. Se han propuesto en los últimos años, desde perspectivas neurocientíficas, diferentes modelos que vienen a decir más o menos lo mismo. El modelo de sensibilización al incentivo de Robinson y Bederich lo que vienen a decir es que en las fases iniciales de consumo recreativo los individuos consumirían por un liking y que podríamos traducir como porque les gusta consumir. Y a medida que ese uso recreativo se va volviendo abusivo, el individuo deja de consumir por un liking y empieza a consumir por un wanting. Empieza a producirse ese fenómeno mediante el cual ya no consumo porque me gusta, sino porque lo necesito, porque debo de hacerlo, para reducir ese malestar que me produce no consumir. Alguna otra propuesta, por ejemplo, como la de Everett y Robbins, que hablan de la transición a lo largo de un eje hipotético, que luego comentaré un poco más a fondo,
mediante el cual el individuo se trasladaría desde fases más impulsivas de consumo, impulsivas porque le acercan al placer, a fases más compulsivas de consumo en las que el individuo está consumiendo realmente para reducir el malestar que le está produciendo el hecho de no consumir. Estas propuestas al final se traducen en que neurobiológicamente se produce una cascada de acontecimientos que inicia siendo unos acontecimientos normales y que pueden llegar a volverse patológicos. Ahí en la parte superior ven la conducta gratificante, reforzada, activa ese circuito de recompensa que hace que la conducta pueda y deba volver a repetirse por una cuestión hedónica. Si esa conducta se repite el número suficiente de veces, se puede instaurar en forma de hábito. Y hasta ahí estamos en el plano de lo normal, es decir, esos son mecanismos cerebrales sanos, mecanismos cerebrales normales. El problema es que ese hábito instaurado en ganglios basales puede volverse automatizado, puede automatizarse en cuanto se empieza a desgobernar la conducta por parte del prefrontal. Y ahí empezamos a entrar en un terreno más peligroso, más patológico. Estaríamos hablando, por tanto, de un desgobierno de la corteza prefrontal para controlar la conducta, que provocaría alteraciones emocionales, disregulaciones en el sistema límbico, que a su vez se traduciría en mayor problemática psicosocial, errores cotidianos, despistes, problemas en el desempeño de la vida diaria, que provocarían incrementos de estrés percibido, disregulaciones del eje hipotalámico hipofisario adrenal, que se traducirían de nuevo por mala síntesis de catecolaminas en más desgobierno de la conducta y a su vez más problemas emocionales, y así de manera cíclica el individuo se va metiendo en la problemática que hoy en día llamamos adicción. Por tanto, esa cascada de acontecimientos parece que está perfectamente descrita por la neurobiología, y la cascada de acontecimientos psicológicos también por parte de la psicología. Ahora bien, ¿qué aporta la neuropsicología? La neuropsicología aporta algo fundamental, muy interesante, y es que los hallazgos son independientes de si hay o no sustancia de abuso. Parece que el conjunto de alteraciones de atención, memoria y funciones ejecutivas en cuanto a lo cognitivo, y el conjunto de alteraciones conductuales y emocionales son comunes con independencia de que haya o no droga de abuso. Vamos a encontrar problemas de memoria, de atención, de funciones ejecutivas en adictos a drogas y en adictos a comportamientos, y vamos a ser capaces de describirlos mediante evaluación neuropsicológica. Esto es interesante porque lo que sabemos del funcionamiento clásico, de cómo se sensibilizan los receptores de dos del tegmento y del estriado, cómo se produce esa sensibilización de los receptores de dos dopaminérgicos, en realidad parece, o intuitivamente siempre nos ha parecido razonable que fuera con independencia de la sustancia, en el sentido en el que podríamos poner ahí cocaína, heroína, tabaco, benzodiazepinas, y en cualquier caso estaríamos hablando de el mismo mecanismo neurobiológico. Lo interesante es que ahora sabemos que da igual la conducta sin droga que añadamos en la ecuación. Si el individuo le otorga un valor hedónico desproporcionado, lo instaura como hábito y se produce ese fenómeno de desgobierno prefrontal de la conducta, el individuo va a tener los problemas que llamamos adicción. Y da igual que lo llamemos consumir heroína, consumir cocaína, o que lo llamemos amar, jugar, robar, comer, masturbarse viendo porno en internet, o conductas aparentemente inocentes como comer pipas, que pueden llegar a volverse problemáticas cuando el individuo se está haciendo daño por la sal y aún así continúa comiendo pipas porque dejar de comer pipas produciría malestar. Desde el punto de vista psicológico, el fenómeno se explica por el mismo motivo, y neurobiológicamente sabemos que también. La cuestión es que dice Skinner en el vídeo, les recuerdo, dice: se ha encontrado que efectivamente las palomas pueden dejar de hacerlo, provocando un cambio en el programa de reforzamiento. Claro, pero ¿cómo hacemos ese cambio de programa de reforzamiento en humanos
adictos a drogas o adictos a comportamientos. Pues esto fue descrito en 1978 por Bruce Alexander cuando publicó aquellos resultados del Rat Park, que quizá conozcan, ¿no? Cómo las situaciones de enriquecimiento ambiental hacen que los individuos dejen de tener esa situación de desgobierno prefrontal y de alguna manera la oferta de reforzadores, cuando aumenta la oferta de reforzadores y es una oferta de reforzadores rica, enriquecida, resulta que ahora la droga de la que soy adicto no es mi reforzador principal, porque tengo una oferta de reforzadores sobre la que poder elegir. Estos trabajos de 1978, que fueron duramente criticados, hoy en día siguen produciendo literatura científica a favor de ella. Y el último trabajo que tienen ahí es un trabajo que acaba de salir del 2020, que dice eficacia terapéutica del enriquecimiento ambiental en los trastornos por abuso de sustancias. Es decir, hoy en día seguimos sabiendo cómo cambiar, decía Skinner, ese programa de reforzamiento para que los individuos dejen de ejecutar esa conducta perniciosa. Este es un trabajo de Stanton Peele que dice la gente controla sus adicciones. Y ahí vemos algunos individuos famosos, porque bueno, he seleccionado algunos grupos de rock que seguramente todos conocen, y ahí al lado figura la probabilidad acumulada de remisión a lo largo de la vida. Estamos hablando de que a lo largo de la vida el 99,2% de los individuos dejan la cocaína, el 97,2% dejan el cannabis, el 90,6% el alcohol y así sucesivamente. Es decir, sabemos que la recuperación espontánea o la recuperación tras una intervención profesional muy pequeña es la mayoría de los casos. Es decir, el curso normal de la adicción es el autocambio. Es decir, la gente lo deja sin dificultad. ¿Qué ocurre? Que existe un porcentaje de individuos que no lo dejan sin dificultad y ese es el porcentaje de individuos que nos interesan. Es decir, si hacemos una fotografía un poco sensacionalista, ¿no?, de la prensa, de cómo los jóvenes dedican muchísimas horas jugando a videojuegos, muchísimas horas dedicadas al móvil o a internet o a no sé qué, en realidad la proporción de individuos que va a descontrolar ese uso recreativo y va a generar, por tanto, algo problemático sobre ello es el mismo porcentaje que el que encontramos en sustancias y el mismo porcentaje que el que hemos encontrado a lo largo de la historia, incluso en épocas en las que la adicción no era considerada un problema sociosanitario, socioeconómico y sociopolítico, ¿no? Incluso. Aquí es donde quiero llegar. Quiero llegar un poco a ver cómo podemos adaptar o cómo podemos aplicar todo este conocimiento a algo tangible, algo que podamos usar en la clínica, ¿no? En mi consulta de psicólogo, de neuropsicólogo. Vuelvo a la propuesta de Everett y Robbins sobre ese hipotético eje entre la impulsividad y la compulsividad. Y les cuento una investigación que estamos realizando ahora mismo, estamos terminando de redactarla para mandarla a publicar, de manera que, bueno, son datos inéditos a día de hoy, pero están pendientes, como digo, de envío a publicación, en los que hemos aplicado la UPPS y una adaptación para tecnologías de la información y la comunicación de la escala OCDUS. Una escala, la primera, UPPS, es una escala de impulsividad, la segunda es una escala de compulsividad. La hemos aplicado a 807 sujetos con la intención de saber si podemos localizar la existencia de ese eje y si somos capaces de localizar a las personas dentro de ese eje, ¿no? Ese eje es interesante porque es el eje que proponía el DSM-4 cuando hablaba de abuso y dependencia, que ahora en DSM-5 ha desaparecido, ahora todo se denomina igual y engloba dentro de la misma categoría. Sin embargo, en DSM-4 se hacía esa distinción que es muy interesante y deberíamos haber mantenido y mantener en la medida de lo posible, y es distinguir entre el abuso y la dependencia, en tanto que el abuso supone el acercamiento impulsivo por placer, por ese like, y la dependencia implica un acercamiento compulsivo por ese want,
¿no? Esa transición que yo les hablaba entre el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. Pues bien, aplicamos estas escalas a esta población y esta es el diagrama de dispersión una vez normalizadas las puntuaciones. Lo que observamos es que a medida que aumenta la impulsividad disminuye la compulsividad y a medida que aumenta la compulsividad disminuye la impulsividad, lo cual es un indicio de que ese eje hipotético es correcto. Esto nos ha llevado a poder dibujar gráficos topológicos como el que ven ahí, realizados con la diferencia de puntuaciones entre una escala y la otra. Ahí ven el algoritmo también en forma de árbol de decisión basado en las puntuaciones de esas dos pruebas que nos permiten clasificar entre un 80 y un 90% con un 80-90% de fiabilidad a los individuos a los que les aplicamos estas escalas. Es interesante, pues son 32 ítems, 20 ítems de una escala y 12 ítems de otra. Con lo cual estamos desarrollando un software, que ahí ven un poco el aspecto, todavía está en borrador, ¿no? Pero ese es el aspecto que parece que va a tener el software, en el que yo voy a poder meter las puntuaciones de UPPS y las puntuaciones de Octus, y el propio software me va a devolver con una fiabilidad muy alta en qué punto del eje se encuentra mi paciente. ¿Por qué esto es interesante? Pues porque precisamente por todo lo que les estoy contando en la charleta, en realidad es muy interesante saber si el individuo está en el polo o se acerca al polo de la impulsividad o se acerca al polo de la compulsividad, porque yo necesito saber si el individuo consume todavía porque le gusta y por tanto será de mejor pronóstico en términos clínicos, o si el individuo está consumiendo fundamentalmente, y por consumir hablo también conductas, es decir, ejecutar conductas, ¿no? Si está ejecutando esas conductas de consumo, de acercamiento a la tecnología o a la conducta que sea, por compulsividad, es decir, para reducir un malestar, y por tanto el individuo tendrá peor pronóstico. Los tratamientos, por tanto, que tenemos que generar, tanto en un caso como en otro, como en el caso intermedio de los individuos que están en plena transición desde una punta del eje hasta la otra punta del eje, los tratamientos deben ser diferentes y debemos ajustar los tratamientos, como dice ese texto magnífico publicado, pues yo creo que este año o el año pasado, que habla de la hoja de ruta para integrar la neurociencia en el tratamiento de las adicciones, por fin, algo que de alguna manera la comunidad científica lleva reclamando y no se está realmente produciendo, ¿no? Bueno, pues esta investigación que yo les cuento es una investigación que estamos haciendo nosotros con esa finalidad de que finalmente podamos incorporar las neurociencias en el tratamiento de las personas con adicción a la conducta que sea, consumir heroína, autoadministrarme cocaína o la sustancia que sea, o comprar, robar, navegar por internet, la conducta a la que el individuo haya llegado realmente a descontrolar. Quiero terminar mi charla con una reflexión final, que es un texto de Tim Holden, que fue una carta al editor, en realidad, de una publicación, pero que realmente propone una cosa muy interesante. Dice: la adicción no cumple los criterios para ser especificados, para ser considerada una enfermedad. La adicción se autoadquiere, no es transmisible ni contagiosa, ni autoinmune, ni hereditaria, ni degenerativa, ni traumática. Su tratamiento consiste en poco más que la interrupción de un comportamiento. Esa es la finalidad que tenemos que tener nosotros como psicólogos, como neuropsicólogos. Debemos favorecer ese enriquecimiento ambiental para que el individuo sea capaz de tener una oferta de reforzadores tal como les ocurría a los animales del Rat Pack de Alexander original. Esa oferta de reforzadores haya crecido tanto que el individuo pueda llegar a controlar, retome el control por tanto prefrontal y se produzca esa situación de recuperación de la adicción que está perfectamente documentada.
Esto es todo lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención y bueno, pues quedo a su disposición si tienen alguna pregunta que realizar más tarde en la ronda de preguntas. Un saludo.